Hola, buenos días. ¿Cómo están en este domingo, Día del Señor y también Día de Pentecostés? Estamos aquí en cuarentena, pero el Señor no está en cuarentena. Él nos sigue bendiciendo, Él está con sus hijos y Él está haciendo también su extraña obra. Así que les mando un saludo desde aquí y vamos a ir a la palabra del Señor, ¿sí? Quisiera compartir con ustedes el derramamiento del Espíritu Santo, el inicio de la iglesia en el día de Pentecostés. Allí en Lucas 24:49 dice así la palabra del Señor. Lucas 24:49 dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y en Hechos 1:8, el autor, Lucas, sigue el relato después de 40 días que el Señor se aparece como resucitado, y ahí, antes de irse, Él les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es tan importante este tema porque ese día comenzó la iglesia. Allí, en esta semana de Pentecostés, se festejaba el día de las primicias. Se daba gracias a Dios por el resultado, por el fruto de las cosechas. Y el Señor ese día entonces le dijo: quédense allí hasta que seáis investidos. Y allí, cuando ellos reciben el Espíritu Santo, que fue 10 días después de estos 40 días, o sea, justo a los 50 días, dice que estaban todos unánimes juntos, como el Señor les había mandado, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y allí entonces Pedro tuvo que, porque las personas estaban atónitas, ¿no? Estaba muy lleno todo Jerusalén de todos lados, y allí estaban maravillados y decían: ¿no son estos galileos los que hablan en nuestros idiomas, en otros idiomas? ¿Cómo nosotros le estamos oyendo hablar en lengua de que ellos no nacieron, ¿no? Y allí entonces, ¿qué quiere decir esto en el 12? Dice: estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: estos están llenos de mosto. Entonces, ante el comentario diferente, Pedro entonces, poniéndose de pie junto con los 11, comienza a dar explicación de lo que era esto que habían recibido. Así que este varón pescador, ex pescador, pero ahora hecho pescador de hombres, llenos del Espíritu Santo, comienza a predicar el mensaje histórico en la apertura de la iglesia del Señor allí en Jerusalén. Y empezó con una explicación de esta manifestación. Allí desde el 2, del capítulo 2 al 14 al 21, usted puede leer. Dice: estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y Joel había profetizado más de 700 años antes
de lo que el Señor iba a hacer, porque esta profecía se le había dado el Espíritu Santo, lo había inspirado para escribir lo que iba a pasar en ese tiempo. Así que Pedro le dice, esto es la profecía cumplida de Joel, que se iba a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Así que allí entonces comienza a explicar y también continúa una exposición de las Escrituras. Comienza a hablar sobre las profecías acerca del Espíritu Santo, acerca de Jesús, y concluye con una exhortación al arrepentimiento y a la fe. En esta explicación del Espíritu Santo, del idioma que ellos estaban hablando, el explicar las Escrituras y la exhortación que él da, vemos un tema muy importante en lo que él habla, y es el tema de la cruz de Cristo. Allí vemos 4 factores diferentes detrás de la cruz, porque el Señor no ha improvisado este plan de salvación. Allí, en primer lugar, en el versículo 23, dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Detrás del mensaje de la cruz estaba el propósito eterno de Dios, determinado consejo de Dios, el plan eterno de la salvación. Otro factor que aquí toca Pedro es también el odio pecaminoso del hombre, porque dice allí en la segunda parte: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, refiriéndose a Jesús, allí en el 23. Y otro factor, allí en el 22, fue que él habla sobre la voluntad sumisa de Cristo. ¿Cómo era el Señor? Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ellos no ignoraban lo que había sido el ministerio de Jesús y su voluntad sumisa, como dijo Isaías allí en el capítulo 53, que él como cordero fue llevado y enmudeció y no abrió su boca, y él llevó sobre sí el castigo de cada uno de nosotros. Él es nuestro Salvador, la voluntad sumisa de Cristo a la voluntad de su Padre. Y el cuarto factor es la oposición infernal de Satanás, desde los inicios, desde que nació Jesús, por medio del rey Herodes, quiso quitarle la vida, pero no era el tiempo. Cuando él empieza su ministerio en el monte de la tentación, y usando a los escribas, que llenos de odio querían matarlo. Allí en San Juan, capítulo 12, 31 y 32, dice la palabra del Señor: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Allí el Señor estaba hablando de la oposición de Satanás y que iba a ser sacado del medio, porque él iba a cumplir la misión que tenía de parte de Dios. Y allí en San Juan 14:30 también dice el Señor: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Sí lo tenía en aquellos que estaban llenos de odio y querían sacarlo del medio, inspirados y aprisionados por el enemigo, ¿no? Con este orgullo que tenían en contra de Jesús. Allí entonces vemos que el mensaje de Pedro
fue tan importante esta llenura del Espíritu Santo porque él, como un exégeta, como alguien que había estudiado, allí comienza a hablar profundamente en la palabra del Señor y en la obra de Jesucristo en la cruz. Aquí también él diserta y explica que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo produjo lo que produjo el Espíritu Santo. Así que habló del idioma que ellos estaban hablando, habló de la cruz de Cristo y habló de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Así que allí en Hechos 2:38, una de las cosas que trajo este Espíritu Santo era el arrepentimiento, convicción de pecados. Pedro les dijo, cuando la gente dijo compungidos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque nosotros queremos lo que ustedes tienen. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que les dio convicción de pecado y trajo el Señor conversión a Dios. Y el convertirse quiere decir volverse totalmente a Dios. Allí en el 2:41, también lo que hizo el Espíritu Santo fue que ellos tuvieron que confesar su fe en Cristo, porque dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. La confesión de fe, la confesión de que yo abrazo la cruz de Cristo y quiero seguirle. Allí en el 2:42 también lo que hace el Espíritu Santo dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El Espíritu Santo les daba una continuidad en los caminos de Dios. Por eso es tan importante recibir el Espíritu Santo. Y allí en el 2:43 vino también una consagración a Dios y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea que hubo una consagración y hubo un desatar de Dios, de dones, de maravillas y milagros en esta nueva iglesia. Y allí también lo que hizo el Espíritu Santo, en el versículo 46 y 47, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estaban en el templo, estaban juntos, y el Señor añadía a la iglesia los que tenían que ser salvos. Y el enemigo es todo lo contrario, lo que pone y siembra los pensamientos. Que la persona es individual, que puede ser salva en su casa, que no es necesario que vaya a la iglesia. Sin embargo, el plan de Dios, al crear su iglesia, allí era para que cada uno esté en los planes de Dios. ¿De qué? De que sean salvos, de que aprendieran la doctrina y de que muchos otros vinieran a la salvación. Por eso en este momento, este día, este Pentecostés es muy importante para nosotros. Ahora, ¿para qué era esta llenura del Espíritu Santo? El Señor les dijo para que seáis testigos, para que den testimonio. Y aquí tenemos que ver qué testimonio. Primeramente tenían que saber la duración de este testimonio. No era por un día, no era por un año, sino que era desde la ascensión de Cristo hasta su regreso. Porque allí les habla que Él iba así de la misma manera
los ángeles que le explicaron cuando Él se va a los cielos, le dijo, así como le viste ir, Él va a volver. El testimonio nuestro, la duración es hasta que Él venga. Y en segundo lugar, da la dirección. ¿Dónde? ¿Dónde teníamos que dar testimonio? En Jerusalén, en Judea, en las localidades vecinas, en Samaria, más lejos, y hasta lo último de la tierra, porque este es el plan de Dios, la salvación de todo el mundo. ¿Cuál sería la dinámica de este testimonio? El poder. Recibiréis poder. La obra del Señor no la podemos hacer en nuestra fuerza. Es muy difícil y muchos se han quedado en el camino, porque no es por nuestras fuerzas, es por el poder de Dios, es por las señales del Señor, es por la intervención de Dios, es con los recursos divinos a medida que nosotros vamos predicando y dando este testimonio. Y yo quiero terminar en esta mañana con el versículo 39. De allí, de Hechos 2, dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y es para ti, es para tu familia, y es para todos aquellos que Dios está llamando. Y en este día te digo que Dios te está llamando a que le sigas. Y Él quiere darte de su Espíritu Santo. Y tú no sabes lo que es tener el Espíritu Santo. Los que hoy le servimos y damos testimonio es porque hemos experimentado antes, ahora y seguiremos por la fe, experimentando este llenamiento del Espíritu Santo, que Él nos cambió la vida, que Él nos dio sus dones para que le sirvamos, que Él produce sus frutos en nuestro carácter para que nuestro testimonio sea efectivo. Así que es tan importante en este momento que tú y yo estemos en este día de Pentecostés hablando en otro idioma, adorando y alabando a Dios y creyendo que Dios hace milagros y que seguirá haciendo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y lo seguirá haciendo y seguirá haciendo su obra por medio de nosotros, seres falibles, pero que dependemos de su poder. Así que en este momento te invito que cierres tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra en este domingo de Pentecostés, y allí donde están mis hermanos y que están escuchando y mirando este video, puedan sentir tu presencia. El fuego de tu Espíritu Santo esté cayendo sobre cada uno, esté renovando las fuerzas, esté levantando el ánimo, esté haciendo milagros y señales en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, ahora, para todos aquellos a quienes tú estás llamando, Señor, que puedan dar testimonio, que se puedan bautizar, que puedan ser siervos tuyos, que lleven tu mensaje, dando testimonio hasta lo último de la tierra. Te doy gracias, Señor, y sé que tú eres efectivo, que tú estás haciendo esta obra, porque tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que antes hace la obra para lo cual fue enviada. Y te doy gracias, Señor, en esta hora, y te ruego que llenes los corazones de gozo del Espíritu Santo y de la seguridad de que somos salvos, de que nuestros pecados son perdonados. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén. Gracias damos al Señor por este tiempo, que experimentes en toda esta semana y en los días que vengan la presencia de Dios. Te mando un abrazo desde aquí y estoy orando por vos y que pronto nos podamos ver. Estamos lejos, pero más unidos que nunca, en el mismo Espíritu del Señor. Chao.